El incremento del 12 al 14% del impuesto al valor agregado IVA fue sin duda uno de los temas más polémicos dentro del trámite de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana por las afectaciones del terremoto. Quienes rechazan esta medida han señalado que ello provocará una mayor contracción en la economía ecuatoriana. ¿Cuánto en términos reales significará dicho incremento? Lo vamos a analizar en nuestra primera entrevista de hoy. Víctor Hugo Villacrés, economista, máster en Ciencias Económicas, máster en Administración de Empresas, ex subgerente del Banco Central, expresidente del directorio del IES. Economista, bienvenido a TVL Noticias, es un gusto que nos acompañe. ¿Cómo está? Buenas tardes, un saludo también a la gente que nos ve. Lo hemos informado en este primer bloque de noticias. Desde hoy rige ya oficialmente este incremento en 2 puntos porcentuales al IVA del 12 al 14%. Un tema que ha generado cierta inquietud en la ciudadanía y también el rechazo de distintos sectores porque consideran que no fue la vía adecuada a adoptarse. A ver, primero no se puede analizar un impuesto separado de todas las condiciones que existen en la economía. Todos sabemos que hace más de un mes sufrimos un terremoto que tuvo lamentables consecuencias, especialmente en las provincias de Manabí y Esmeraldas, aunque lo sentimos en todo el país. De hecho, ese es el escenario en el cual el gobierno nacional se vio abocado a tomar ciertas medidas que, por cierto, si usted analiza la historia a nivel mundial y también la historia en el Ecuador, se han tomado cada vez que existe una catástrofe en términos o que tienen que ver con la naturaleza, como un terremoto. Usted analice lo que se hizo en el terremoto del 49 en el Ecuador, especialmente con el epicentro en Ambato, o en el terremoto que existió en el 87. Fue incrementos de los impuestos los que permitieron en parte reconstruir lo que sucedía en el país. Si usted analiza Nepal en el año anterior, si usted analiza Chile hace 4 o 5 años, si usted analiza el tema de Japón también, va a encontrar que en todos los terremotos existe una arista común, que es tratar de incrementar los ingresos tributarios para de esta manera proceder a la reconstrucción. Lo que se ha hecho en el caso ecuatoriano es exactamente lo mismo. Se ha elevado de manera temporal 2 puntos en el impuesto al valor agregado, un impuesto que, como todos sabemos, es un impuesto regresivo, es decir, que cobra a pobres y ricos por igual, pero tampoco debemos olvidar las bondades que tiene este impuesto, y las bondades que tiene son la liquidación mensual, lo cual permite que mes a mes el gobierno tenga liquidez para permitirse un proceso de reconstrucción. Después, ya en lo que se habla del tema de contracción de la economía, no se puede analizar el un lado sin analizar el otro. El PIB por el lado del gasto involucra algunos factores: el consumo, la inversión, el gasto de gobierno y el resultado de balanza comercial. Si bien es cierto, va a haber una contracción en el consumo privado porque va a haber menos ingreso disponible para los ciudadanos de manera marginal, no es menos cierto también que se va a incrementar el gasto de gobierno y seguramente las inversiones, sobre todo en las zonas afectadas. Habrá que ver cuál es el resultado, el efecto total sobre el Producto Interno Bruto de la medida, pero sin duda el objetivo principal es la reconstrucción de Manabí, Esmeraldas y las zonas afectadas. A ver, pero vamos por partes. De un lado, esta es una medida que va a regir por un año según establece la ley, o sea, tiene un tiempo tope desde su vigencia a partir de hoy, un año en adelante. ¿Cuánto es lo que se estima recaudar por concepto de este incremento al impuesto? Tomando en cuenta que con la integralidad de la ley se ha estimado una recaudación de un poco más de $1.000 millones y también tomando en cuenta que según Semplades y una aproximación que se ha realizado, cerca de 3.300 millones son los que se requerirían en total o en cierta medida para poder avanzar en las tareas de reconstrucción y reactivación económica en las zonas afectadas. A ver, va a depender de varios factores, pero se estima entre 60 y 70 millones de liquidación mensual lo que puedan generar estos 2 puntos adicionales. Lo que quiere decir, estamos hablando de alrededor de 720 millones, podría llegar hasta 800 y pico de millones, la recaudación por estos 2 puntos del impuesto al valor agregado. Es decir, es el grueso de la recaudación que permitirá esta reconstrucción. Es el grueso porque evidentemente al ser un impuesto regresivo es un impuesto de fácil recaudación, es un impuesto que directamente está ligado al consumo de la gente. Entonces, conforme
conforme más consumen aquellos bienes y servicios que están gravados con IVA, seguramente va a crecer esa recaudación. Hay un punto que es bien importante y que se ha manifestado por ciertos analistas y que han dicho que si existe un aumento del precio se va a reducir el consumo. Eso es lo que nosotros denominamos la ley de la demanda. Hacia allá iba mi siguiente pregunta, porque en efecto se ha dicho eso y yo le iba a consultar a usted. En términos reales, ¿podemos decir que efectivamente seguirá habiendo este consumo de determinados productos que se venían consumiendo sin que exista este incremento del 2%? Mire, hay que analizar dos cosas, no solamente la ley de la demanda. La ley de la demanda dice que cuando sube el precio baja la cantidad demandada, pero dependiendo de lo que se conoce como la elasticidad precio de la demanda o cuán sensible es la cantidad ante variaciones en el precio. Esto depende básicamente de la cantidad de sustitutos que existan en el mercado. Voy a poner un ejemplo para que la gente nos entienda. En el caso de los servicios, el servicio de telefonía móvil está grabado con el 12% del IVA. ¿Qué sustituto existe a la telefonía móvil? Usted puede tener o una operadora u otra operadora, pero tiene que tener el servicio de telefonía móvil. Entonces la gente seguirá consumiendo telefonía móvil, con lo cual evidentemente la recaudación tributaria va a incrementar en ese rubro. Y así en otros rubros le podría poner las prendas de vestir, por ejemplo, graban IVA. ¿Qué sustituto tiene usted ante una prenda de vestir? Otra prenda de vestir, pero esa prenda también graba IVA. Entonces, aunque de menor valor. Exacto, entonces lo que quiere decir es que usted va a terminar pagando un incremento en IVA, pero analicemos a fondo el tema, porque no hay que dejarlo de manera tan superficial. ¿Cómo no? Vamos a suponer una familia que tiene 2 perceptores de ingresos, que gana el salario básico cada perceptor. Estoy hablando de alrededor de $730 mensuales que podría ganar esta familia. Vamos a suponer que gasta el 50% de su ingreso en bienes gravados con IVA, es decir, $366 va a gastar en bienes gravados con IVA. Esto quiere decir que un incremento de 2 puntos porcentuales afectará su ingreso disponible mensual en $7,2 por el lapso de hasta un año, como usted bien lo ha dicho. Con lo cual, evidentemente, se ve que el impacto sobre el consumo que va a tener esta familia es marginal con respecto al ingreso total disponible, y más aún cuando lo que se tiene es un bien mayor, porque cuando usted hace política pública debe tomar en cuenta que está sacrificando en parte, en este caso, a los diferentes ecuatorianos, pero por un bien superior. Este bien superior es la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto. Es decir, podemos descartar esta tesis de que habrá o no seguirá existiendo este consumo pese a la situación de desaceleración económica que enfrenta ahora mismo el país. Mire, evidentemente va a haber una restricción marginal en el consumo. Digamos, al hogar que tiene $720 le va a afectar alrededor de $7,2 mensuales. Pero esto será por el lapso de un año y además usted no puede analizar el PIB solo desde el lado del consumo de los hogares, sino también tiene que analizar el consumo de gobierno, el gasto de gobierno, la formación bruta de capital fijo, que son las inversiones que se realizarán en la costa ecuatoriana, con lo cual el resultado no solamente podría netearse, sino que podría inclusive ser mayor el crecimiento que tenga o el impulso que tenga el PIB, siempre recordando que el sector de la construcción se ha convertido a lo largo de los últimos años en un nervio motor de crecimiento de la economía. Eso quiere decir que si se reactiva el sector de la construcción, seguramente se van a generar más fuentes de empleo, seguramente va a haber mayor posibilidad de dinamización de esas zonas de la economía. Acuérdese que el sector de la construcción es intensivo en mano de obra. Ahora bien, cabe hacer también una precisión en el sentido de que este incremento no afecta a la totalidad de productos. Por ejemplo, lo decíamos al inicio de este espacio informativo, hay productos como medicinas o también el área de educación que no se van a ver afectados con este incremento. Por supuesto, si usted hace un análisis a partir de la canasta básica, va a encontrar que el 90-95% de productos no están afectados por la elevación del impuesto al valor agregado. Si usted toma en cuenta los 359 productos que se utilizan para el cálculo del IPC, ahí va a encontrar que alrededor del 54% de productos tienen afectación de IVA y el otro 46% no tiene afectación. Por eso en el ejemplo que yo ponía, asumía que el 50% de productos que consume la familia
están grabados con IVA. Pero de todos modos, en ese ejemplo se muestra que la reducción en el ingreso disponible para que las familias puedan consumir termina siendo marginal con respecto a un bien mayor, como le decía hace un momento. Ahora bien, abordemos otro elemento que también contempló la ley y que rige a partir de este mes y tiene que ver con este aporte o esta contribución solidaria en función de los salarios de los trabajadores. Se hace un cálculo determinado en función de los ingresos, un aporte de un día de salario. Este tema ha sido motivo de una demanda que fue presentada el día de hoy, una demanda de inconstitucionalidad. ¿Cuánto representa en términos generales esta medida puntual? A ver, primero es una medida progresiva, es decir, es una medida que el que menos tiene no va a pagar, porque inclusive quien gana hasta menos de $1.000 no cancelará nada. Rige a partir de los $1.000 Exactamente, y después es progresivo. Mientras más gana, va a aportar más hasta llegar a 5 días de salario para quienes ganen 5.000 o más, es decir, 5 días de salario en 5 meses diferentes, mientras que los que ganan $1.000 aportarán por un solo mes. Esta es una medida que se tiene pensado que genere una cantidad de recursos que permita un proceso también de liquidez inmediata al sector fiscal, porque acuérdese que los salarios se pagan mes a mes. Si usted va a tener eso, tiene una inyección fiscal mensual, supongo yo que estará alrededor de los $70 millones, los $100 millones, no tengo la cifra exacta en este momento, pero supongo que estará alrededor de ese monto lo que se permita con este tipo de recaudación, que sumado a lo que se hace con el IVA, a lo que se hace a través del impuesto adicional sobre las utilidades, sobre el patrimonio y sobre todo también el otro lado, porque hay que considerar 3 partes importantes que se han tenido en cuenta para este contingente que es el terremoto. Los ingresos que provienen del esfuerzo que está haciendo el sector privado o la ciudadanía, el esfuerzo que ha hecho también por reducción de algunas instituciones, el sector público o el Estado, y finalmente también el endeudamiento. Hemos recurrido a endeudamiento, créditos blandos con muy bajas tasas de interés, con años de gracia, que entregan la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y que podrían ascender a alrededor de unos $900 millones para el mismo proceso de reconstrucción. Lo que permitirá precisamente aquello y sobre lo cual se mantendrá esta expectativa sobre cómo avance la aplicación de esta ley que ahora ya está vigente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A usted gracias, una buena noche. Hugo Villacrés, analista económico en este espacio de noticias, hablando a propósito de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana tras las afectaciones del terremoto. Y a partir de hoy, a propósito de esta ley, la vigencia de este incremento en 2 puntos porcentuales al impuesto al valor agregado IVA.